palpitante de un fiero volcán que habitaba en el fondo de nuestro mar. Al Atlántico azul emergieron unas islas de fuego y sal. Con la Atlántida acaso, para algunos un jardín. Con un viaje en el tiempo lo podremos descubrir. Majoreros, pimbaches, gomeros y guanches, sauritas, canarios y majos son los primeros que hicieron la historia que escuchas en mi canción. Con canarias vamos a andar para frente al mar, junto al viejo dragón vivir nuestra identidad. Si el futuro quieres forjar, has de mirar atrás. Un progreso sabio y feliz, la historia guiará. Al marcar el reloj sin cesante compás, sucedieron las cosas que aprenderás, y por San Borondón hallaremos mil delfines para jugar. El bergantín ligero del Correo Español. Avisen al práctico. Ahora mismo, señor. ¿Campanada a las 3 de la tarde en domingo? ¿Pero qué ocurre? Que nuestro rey Fernando VII ha aceptado la Constitución. El barco de Cádiz ha traído la noticia. ¡Viva el rey y viva la Pepa! Ah, bien. Sí. Enhorabuena. ¡Viva la Constitución! Porque espera que el régimen liberal traiga prosperidad para todos. Se han levantado monumentos por todas partes. Todo empezó cuando, el 1 de enero de 1820, tras 6 años de absolutismo, un sector del ejército al mando de Rafael del Riego, que iba destinado a la reconquista de la América española, se sublevó en la población sevillana de las Cabezas de San Juan. Mi teniente coronel, tenemos más desertores en la columna. Esto no marcha. Llevamos 2 meses recorriendo Andalucía y la gente nos acoge con demasiada pasividad. La gente tiene miedo a las represalias. Es posible, pero si no encontramos más apoyo entre el pueblo y el resto del ejército nos ataca, no nos quedará otro remedio que pasar a Portugal. El eco de la marcha de Riego y la apatía del ejército facilitaron la rebelión de La Coruña, Zaragoza, Barcelona y otras ciudades españolas y salvó la delicada situación de los rebeldes. El rey aceptó la Constitución y Riego fue ascendido a mariscal de campo. Era el triunfo de los liberales. ¡Silencio! ¿No tienen bastante con alborotar durante todo el día? Calla, portero, y aplaude.
Milicia cívica llaman a eso masones. Cálmate, José, ¿qué más nos da? Tú no te sulfures. Pero si no se puede salir a la calle sin que te insulten. Si no respetan ni a los frailes, ni a los sacerdotes, ni al clero. Como pueden ver, no todo el mundo aceptaba el nuevo orden. En Madrid se nombró una junta provisional presidida por el obispo de Toledo, Luis de Borbón. Con esto se cortó cualquier intento de revolución popular y se dio protagonismo a los burgueses moderados que llenaron las cortes el día de la jura del rey. Los burgueses son gente que no es aristócrata ni tampoco obrera o campesina. El gobierno peninsular, con su visión centralista, pronto entró en conflicto con los intereses de nuestras islas. Con la excusa de igualarnos al resto de los españoles, nos imponen una contribución excesiva para una época de crisis como la que estamos atravesando. De derecho de consumos, de papel sellado, de registro. Nunca habíamos pagado tantos impuestos. ¿Y qué me dicen de la ley de aduanas? Esa ley controla las mercancías que entran por una frontera. ¡Un verdadero desastre! Entiendo que quieran ayudar a la industria y la agricultura propias para evitar la competencia, pero tienen que entender nuestra realidad. Somos un territorio alejado y diferente de la península y nos merecemos leyes diferenciadas. Además, no podemos comerciar con las colonias. Tampoco podemos traer hierro, granos, harinas ni tejidos de algodón del extranjero. ¿Cómo vamos a dar salida a nuestros productos? Nuestro comercio con la península es nulo. Y claro, así no hay forma de comerciar. ¡No, señor! No podemos venderles algo que ellos tienen en abundancia ni comprarles las caras mercancías que nos mandan. Propongo que la Diputación Provincial, los ayuntamientos y el Consulado de Comercio reclamen la supresión de aduana. Es José Murphy, un comerciante de origen irlandés que representaba más que nadie los intereses de la burguesía de Santa Cruz de Tenerife. Además, como diputado a Cortes, pediré el reconocimiento de las nuevas repúblicas americanas. Hay que terminar de una vez con una guerra que no nos trae más que perjuicios a todos. Una peculiaridad de Canarias en esta época fue el notable poder que desarrollaban los clérigos liberales por toda la geografía insular, salvo en la laguna. Por la influencia de Cristóbal Bencomo, confesor del rey, y antiguo inquisidor general, también fueron notorios Manuel Díaz Hernández y Antonio Ruiz de Padrón. Y sobre todo Graciliano Afonso de la Orotava, canónigo de Las Palmas y diputado. Algunos fueron masones o simpatizaron con esta asociación secreta. Prometemos como comendadores del Teide luchar para que los hombres sean mejores, más deseosos de verdad y virtud y oponernos a cualquier tiranía. Afonso y Murphy se vieron involucrados en la lucha por la capitalidad. 3 ciudades se disputaron el nombramiento: Las Palmas de Gran Canaria, y en Tenerife, La Laguna y Santa Cruz. Tenemos el obispado y la Universidad de San Fernando. Merecemos la capitalidad en La Laguna. Creo que Las Palmas debe ser la capital de derecho y Santa Cruz la de hecho. Así tendremos una capital para cada obispado. Mi voto es para Las Palmas por evidentes razones históricas. Elegir La Laguna sería favorecer el absolutismo clerical. Santa Cruz de Tenerife es el centro de la economía. La Laguna es sede de la superioridad intelectual. Santa Cruz es solo un pueblo de pescadores chicharreros. Sin ofender. ¿Pero porque es un insulto? A mí me gusta mucho el chicharro. Además, es un pescado de nombre tan simpático. Canarias debe tener una sola provincia eclesiástica, Las Palmas. Está bien, Afonso. Apoyaré su petición de suprimir el obispado de La Laguna si usted apoya la capitalidad de Santa Cruz de Tenerife. Finalmente se eligió por ley a Santa Cruz de Tenerife como capital de la única provincia canaria. No fue este el único conflicto debido a constantes rivalidades locales. ¡Árbol va!
¿Es que no le da ni pizca de pena cortar tanto árbol? Es para tener tierras de cultivo. Este monte ya no es de la corona, sino de los pueblos de Moya y Guía. Los del pueblo de Teror dicen que aún no se han aprobado los límites. Los de Teror, Aruca y Firgas lo que tienen es mucha envidia. Hay que darles un escarmiento a los de Moya. ¡Destrúyanlo todo! Las tensiones entre los pueblos por la posesión del monte o del agua eran alentados por los partidarios de la vuelta al absolutismo, que atribuían todos los males al régimen liberal y llegaron a provocar motines. ¡Muera la Constitución! Un ejército francés llamado los 100.000 Hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, entró en la península. Sin apenas encontrar resistencia y tras ocupar Madrid, Sevilla y finalmente Cádiz, impuso de nuevo el absolutismo. No quiero encarcelar a nadie. Aquí no habrá represión, como ha habido en la península. Este es el general Isidoro Uriarte, una buena persona. Solo 3 años después de su victoria, Rafael de Riego, el héroe de 1820, era ejecutado. Nos veremos en otro episodio de esta apasionante historia.